con nosotros. Alabanza a ti, Señor. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Padre, vamos a seguir adorando al Señor, hermano. Levanta tus manos. El Señor está aquí, hermanos. Su paz inexplicable, Señor, está con nosotros. Y le damos gracias por esos regalos tan maravillosos, Señor, que tú nos obsequias a través de su presencia.
Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Yo quiero entrar. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad. Y tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad, tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad. Por eso digno, bueno, santo, y poder. Yo quiero entrar a tu santo lugar y poder contemplar tu majestad, tu amor y tu amor echa fuera el temor, tu verdad trae libertad, tu amor echa fuera el echa fuera el temor. Dile fuerte, tu verdad trae libertad y tu amor echa fuera el temor. Es tu verdad trae libertad. Tú eres sí. Levante sus manos, por favor. Levante sus manos. Vamos a decirle: tú eres digno. Eres digno, bueno, santo, eterno. Eres digno.
Todo temor se va en tu nombre poderoso, Dios. Trae libertad. A lo mejor hay temores en tu vida que han venido a través de las circunstancias que estás viviendo. Quizás una enfermedad te ha traído temor. Quizás alguna palabra que alguien te dijo en esta semana, quizás esa palabra ha traído temor. El temor de perder tu matrimonio, el temor de perder tu familia, el temor de perder a tu hijo, el temor de perder tu trabajo. Yo no sé qué circunstancia en tu vida quizás trajo temor, pero la Biblia dice que el amor de Jesús echa fuera todo temor. ¿Por qué? Porque el amor de Jesús, escuche bien, no fue un amor solo de palabras declarado. El amor de Jesús fue un amor demostrado. Es decir, Él dio la vida por ti y por mí. Él entregó su vida. Él dio hasta la última gota de su sangre para salvar tu vida, para salvar tu matrimonio, para cambiar esa circunstancia que estás viviendo, para cambiar las circunstancias que estás viviendo en tu familia. Y quizás tú digas, y bueno, ¿cómo Él puede saber lo que yo estoy pasando, lo que yo estoy viviendo? Y es muy sencillo. Cuando Él estaba en la cruz del Calvario, Él estaba haciéndolo y dando su vida por ti, pensando en ti. ¿Y cómo puede ser? Se nos hace difícil entender esto porque nuestra mente es finita, humana. Pensamos que alguien no podría tener la capacidad para pensar en todos al mismo tiempo, porque estamos pensando como hombres. Pero Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Por eso su sangre fue el sacrificio perfecto. Entonces Él ahí estaba y Él te conoce, sabe cómo te llamas. La Biblia dice que sabe cuántos cabellos tienes. Él sabe exactamente la circunstancia que estás viviendo. Y si hoy tú te rindes a Jesús, ese amor va a envolverte y ese amor va a traer libertad sobre tu vida y va a echar todo temor. Y no lo sé, quizás mientras estés adorándolo y declarando su amor, su grandeza, quizás esta sanidad venga sobre tu vida, esta libertad venga sobre tu vida. Así es que voy a invitarte a que levantes tus manos y le digas: gracias, Jesús, por amarme a pesar de ser un pecador, a pesar de que no lo merecía, a pesar de mis errores. Gracias por amarme. ¿Sabes algo, Jesús? Aquí estoy con mis manos levantadas y hoy te digo que te amo con todo mi ser, que mi vida está rendida a ti, que tú eres el Señor Todopoderoso. Mis labios lo declaran, mi corazón lo cree. Tú eres el Señor, tú eres Dios Todopoderoso y hoy recibo tu amor. Dígale: hoy recibo tu amor. Yo puedo sentir como personas están siendo abrazadas por el amor de Jesús, envueltas por el amor de Jesús. Vamos, levanta tus manos y vamos a declarar de nuevo. Y tu amor echa fuera el temor. Tu verdad trae libertad. Es tu amor echa fuera el temor. Tu verdad, Trae libertad. yo quiero escuchar a la iglesia cantando. Levante su voz la iglesia. Echa fuera el temor. Trae libertad. Tu amor echa fuera el temor. Tu verdad trae libertad. Tu amor
Gracias, Señor, porque tú estás trayendo libertad, Padre. La libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y hoy te pido que quites todo temor, que quites todo aquello que está trayendo temor al corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Si hubiera alguna necesidad, Señor, hoy que tu Espíritu Santo, Señor, por medio de Jesucristo, hoy te pedimos, Padre, que traiga vida, que traiga paz, que quite todo temor, Señor. Si alguien fue diagnosticado con una enfermedad que le ha traído temor, hoy en el nombre de Jesucristo y por los méritos de Jesús en la cruz del Calvario, hoy creemos, Padre, que tú traes sanidad sobre su vida en el nombre de Jesús. Si algún matrimonio ha tenido temor, Señor, porque han tenido problemas, Padre, y han venido palabras como divorcio, hoy creemos en el nombre de Jesús que esa palabra es quitada y que tú traes vida en el nombre de Jesús. Padre, hoy te pido por esos padres que han tenido temor sobre sus hijos, de que sus hijos se pierdan. Y hoy creemos tu palabra, tu verdad, Padre, que dice, Padre, que si creemos en el Señor Jesucristo, seremos salvos nosotros y nuestras casas en el nombre de Jesús. Hoy lo creemos, Señor. Padre, si alguien ha venido temor a su corazón por una palabra que le fue dicho, Señor, que perdería el trabajo, que se quedaría sin oportunidades, Padre, que hoy llenes ese corazón y que le hagas ver que tú tienes cuidado de su vida, que tú eres su Dios, su sustento y toda su provisión para él y para su casa en el nombre de Jesús. Hoy te declaramos a ti, nuestro Dios. Levante sus manos sin ningún temor, porque hemos sido libres y te confesamos a ti como el único Dios verdadero, todopoderoso. Hoy lo declaramos con nuestros labios. Recibe la gloria, dígale, recibe la honra. Solo me rendiré a ti, Jesús. Dile, no me rendiré ante una enfermedad, no me rendiré ante una circunstancia, no me rendiré ante una palabra, no me rendiré ante un diagnóstico. Hoy me rindo ante aquel que es sobre todas las cosas, a Jesucristo. Y hoy lo declaran mis labios, porque tú eres el Dios todopoderoso. Amén. Amén. Denle un aplauso fuerte. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Tome su lugar, por favor. Esta mañana estamos contentos de poder experimentar esa gracia maravillosa de Jesús en nuestras vidas, en nuestras familias. Y hoy estamos contentos por esta gran verdad. Y también estamos muy contentos de todas las personas que hoy nos están visitando por primera vez. Queremos saber quién está visitándonos el día de hoy por primera ocasión. Si hay alguien que esté visitándonos, puede levantar su mano. Si usted hoy nos está visitando por primera vez, levante su mano.
Es la primera vez que nos está visitando. ¿Sí? Tenemos con nosotros a nuestro hermano Toño y su esposa Rosa. Ellos están visitándonos de Guadalajara. ¿Te puedes poner de pie, hermano, por favor? Mi hermano Toño y Rosa, denle un aplauso fuerte. Ahorita ellos van a tener un tiempo, una participación especial y estamos muy contentos de poder estar aquí reunidos. Si usted tiene, es la primera vez que viene y a lo mejor quiere tener algo de información o es la primera, segunda o tercera vez que nos visita, en la parte de atrás hay unas mesas donde usted pueden darle información. Si usted no asiste a ningún grupo de crecimiento en casa, también y le gustaría asistir a un grupo entre semana y conocer a más personas, también en la parte de atrás le pueden dar información. Podemos ayudarle a cómo conectarlo con otras personas y bueno, si usted necesita también oración por alguna circunstancia, también puede acercarse ahí y podemos orar por estas necesidades. Amén. Es que estamos muy contentos hoy de poder estar reunidos y experimentar el amor maravilloso de Dios en nuestras vidas. Dale un abrazo al que está a tu lado, dile bienvenido, qué bueno que estás aquí hoy. Estamos contentos. Estamos muy contentos, muy contentos de lo que Dios está haciendo, de cómo Él está obrando a través de cada vida, de cada hogar. Y yo quiero pedirle que esté muy atento a lo que Dios va a hacer hoy, porque hoy vamos a tener un tiempo especial. Vamos a compartir la palabra, pero también vamos a hacer un acto espiritual hoy y usted va a ser parte de este acto espiritual trascendente a través de la adoración, a través de la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y quiero pedirle que abra su Biblia, por favor, en Efesios capítulo 5. Versículo 21 al 25, vea lo que dice 5:21, Efesios 5:21. Dice, someteos unos 5:21, Efesios, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, versículo 22 de Efesios 5, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó, ¿qué dice? Él amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Permítame leerle en una versión más actual el mismo texto, Efesios 5:21, dice de la siguiente manera, en la Nueva Traducción Viviente. Es más, Efesios 5:21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Para las esposas, eso significa someterse cada uno a su marido como al Señor. Versículo 23 dice, porque el marido es cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia.
Él es salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe de someterse en todo a su marido. Vamos a orar en esta hora por esta palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque por medio de tu palabra podemos entender tus principios y tu verdad, Padre. Y cómo esto trae vida a la iglesia, a las familias, a los matrimonios. Y hoy te pedimos que sea revelada esta palabra a nuestros corazones, Señor. Esa autoridad, Señor, de la cual Jesús es digno de toda autoridad, Señor. Hoy lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. Me gusta escuchar las noticias, pero tengo un problema con el tiempo. Es decir, no tengo a veces tanto tiempo para llegar a la casa y ver las noticias, que lo que hago es que en ocasiones las escucho en el radio. Mientras me traslado de un lugar a otro, me gusta escuchar algunas noticias para poder tener un contexto de lo que está sucediendo. Y hay algunas que me gustan mucho, que tienen que ver con cuestiones financieras, otras con cuestiones nacionales y también locales. Pero me llama la atención que las últimas semanas han estado tocándose temas interesantes que me llaman mucho la atención. Debido a que en el Congreso del Estado de Sinaloa se hizo una aprobación a una ley a favor de la vida, ha habido noticias que se han generado al respecto. Y me ha tocado escuchar algunas de ellas que me han llamado mucho la atención. Por ejemplo, estaba escuchando a unas mujeres hablando acerca del tema. También me tocó ver una entrevista con una persona que estaba a favor, otra persona que estaba en contra. El que estaba a favor era un médico ginecólogo y la que estaba en contra era una activista. Y también me tocó escuchar a unas mujeres que estaban hablando acerca de todo lo que estaban perdiendo y todo lo que podían hacer. Y a decir verdad, mientras las escuchaba, percibía un cierto enojo en sus palabras. Las percibía enojadas y enojadas contra los hombres. Pero yo no entiendo por qué, pues si los hombres somos muy buenos los hombres. No me cabe en la cabeza. Y estaban hablando en contra de lo abusones que son los hombres. Y los hombres son un amor. Miren, estoy despertando algo que está ahí oculto. El hecho es que ellas estaban hablando acerca de todo lo que no están de acuerdo. Y cuando llegué a casa yo estaba meditando sobre esto y le dije a mi esposa, ¿sabes algo? Le digo, estaba escuchando esto y es como si, le dije yo así, es como si Eva de nuevo hubiera comido la manzana. Que no se sabe si fue una manzana, vaya, el fruto prohibido. Porque el enemigo vino y le dijo, tú puedes ser igual a Dios. Y el mensaje es igualdad de género, igualdad de todas las circunstancias. Y le dije, ¿y qué hizo Eva? No solamente comió el fruto, sino además lo compartió con su marido. Si recuerda usted esa historia, ¿verdad? Ya si no la recuerda, vamos a tener que volver a empezar. Y ella lo compartió con el marido, diciéndole, la serpiente me dijo que podíamos llegar a tener esta igualdad con Dios. Y por eso Dios no quería que la tomáramos. He descubierto la gran verdad de la vida, trayendo terribles consecuencias. Le dije, estas mujeres se escuchaban convencidas de lo que estaban diciendo. Tan convencidas que puedo percibir, le dije yo, que ellas sienten que su misión
es hacerle entender a todas las personas, sobre todo a las mujeres que son su público, hacerles entender lo mal que están y cómo ellas pueden ayudarles a ser mejores por medio de sus ideologías. Pero le dije yo, ¿quién empezó con esto? ¿Quién fue el primero que lo empezó a decir? No se sabe. Se hablan de muchas fuentes de dónde empezó. Pero la Biblia es clara. Obviamente Satanás empezó con esto, con una idea incorrecta, con una idea que va fuera del principio que Dios estableció. Y no voy a hablar de eso ahora, sino que eso nos hace ver lo que está sucediendo en el mundo. Es verdad, los hombres, por diferentes circunstancias, han dejado su autoridad, han dejado de hacer lo que le correspondía. Sin embargo, la palabra de Dios tiene principios de vida, los cuales no podemos pasar por encima de ellos. Y estos principios de vida los hemos estado aprendiendo en los grupos de crecimiento en casa. La importancia de la autoridad y de estar bajo la autoridad. La Biblia nos dice en este pasaje de Efesios algo bien interesante, porque nos habla de la autoridad que existe entre Cristo y la iglesia. Y además nos ayuda a entender que esta autoridad se parece a la autoridad en la familia. Pero lo hermoso es que mientras vemos esta autoridad, nos damos cuenta que Jesús es digno de esa autoridad. Escuche bien, Jesucristo es digno de esa autoridad. Y lo que nos dice Efesios capítulo 5 en adelante, usted puede ir desde el 21 hasta el 32, lo que nos dice es que es digno de esa autoridad. Al menos yo encuentro tres cosas por las que dice que es digno. La primera es porque es nuestro Salvador, porque Él nos salva. La segunda que dice porque Él nos limpia. Y la tercera cosa que dice aquí mismo, que Él nos sustenta. Y habla de esa relación que hay entre la iglesia y Cristo. Y yo quiero que usted ponga mucha atención, porque vamos a ir leyendo cada parte de Efesios capítulo 5, versículo 21. Fíjese bien, Efesios 5, 21 dice: sométanse unos a otros en el temor de Dios. Sométanse unos a otros en el temor de Dios. Dice en la otra versión, por reverencia a Cristo. Hay algo interesante en lo que habla aquí. Versículo 22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. La palabra griega que utiliza aquí es hupotazo, que significa, fíjese bien, bajo el orden de Dios. Cuando le habla a la esposa y pone la analogía entre Cristo y la iglesia, le está diciendo: pónganse bajo el orden de Dios. No está hablando no está hablando de que el hombre puede hacer lo que él quiera a su antojo. Está hablándole al hombre y a la mujer que hay un orden de Dios. Y ese orden nos bendice. Hay un orden en la iglesia, hay un orden en la familia, hay un orden establecido por Dios. Y en el versículo 23 dice: porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es, ¿qué dice? Su cuerpo. Y Él es su Salvador. Y aquí habla de la primera razón. La razón para estar bajo este orden es porque Cristo es la cabeza, dice. La palabra en el original cabeza que está escrita aquí se refiere, básicamente tiene algunos diferentes significados, pero los dos que habla es sobre la parte física de la cabeza, pero también cabeza de ángulo, es decir, la parte que usaban para hacer una edificación y una construcción. Si usted no pone una base correcta y no edifica sobre la base correcta, ¿qué va a suceder con eso que usted esté haciendo? Si usted no edifica una familia sobre la base correcta, si no edifica un matrimonio sobre la base correcta, si la iglesia no es edificada sobre la base correcta,
¿qué va a pasar? No va a poder ser sobreedificada. Entonces nos dice que, número uno, Jesús es digno de autoridad, por el cual debemos de estar bajo su orden. Número uno, porque es nuestro Salvador. ¿Y qué significa la parte de Salvador? Capítulo 5, versículo 25. Amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿Y qué? Y se entregó a sí mismo por ella. Y ese es un principio fundamental, amado hermano. La iglesia fue libertada por Jesús. Yo quiero hablarle lo que ha representado para mí la iglesia y lo que ha representado para mi vida la iglesia. Cuando yo llegué a este lugar, no específicamente a este lugar, sino a la iglesia, pude darme cuenta, primero que nada, que nunca me había imaginado que existiera un lugar como la iglesia. Nunca. Para mí, las religiones eran aburridas, las personas que iban a las iglesias eran hipócritas, y las personas de lo que yo conocía pensaba que no era algo relevante para mí. Cuando yo conocí a Jesús y me tocó hacerlo que fuera de una manera muy impactante para mi vida, fue a través de mi familia. Fue a través de encontrar lo que yo necesitaba. Pensaba yo que necesitaba algo, pero lo que yo necesitaba realmente era Jesús. Había crecido sin mi papá y yo pensaba que lo que yo necesitaba era el amor de mi papá. Pero en realidad el vacío que había dentro de mí era un vacío que estaba hecho y que está hecho única y exclusivamente para ser llenado por Jesús. Cuando yo llegué a la iglesia, jamás imaginé lo que me iba a encontrar. Porque pude encontrar el amor y un lugar, una casa donde vivir y donde desarrollarme. Creo que la iglesia para mí ha sido algo muy importante, amado hermano. Creo que si tú pudieras entender esta parte tan fundamental en la vida, cómo la iglesia tiene un impacto en nuestras vidas, tiene un impacto en todo lo que se desarrolla a través de nosotros. Creo que al tener este entendimiento, todos anhelaríamos estar verdaderamente unidos al cuerpo de Cristo. Porque ese es el grave problema que tenemos ahora. Personas que solamente confiesan o dicen que son creyentes, pero no se unen al cuerpo de Cristo, la iglesia. La iglesia fue salvada por Jesús. Y yo estaba leyendo algunos textos que me gustan bastante, pero en una versión más entendible. Y yo quiero que vea Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. Yo he hablado de este texto bastante, es uno que me encanta mucho, pero quiero que vea cómo está escrito en la versión, en la Nueva Traducción Viviente. Romanos 10, 9, 10. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjese bien, pues es por creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Yo he platicado la historia de cómo fue que llegué a la iglesia, pero ayer que estaba mi hermano Toño, ellos vienen de Guadalajara, mi hermano Toño y su esposa Rosa, y ellos vienen porque ellos tenían el deseo de estar aquí. Hace 19, 20 años yo estuve en Guadalajara estudiando en el seminario bíblico.
Y mientras estaba estudiando, nos hablaron de unas familias que tenían necesidad y que ocupaban a alguien que pudiera ir a compartirles el evangelio. Para no hacer historia larga, ellos son parte de una iglesia que se formó a través de esta necesidad. Mi esposa y yo empezamos a ir a una área en Guadalajara, al sur de Guadalajara, en Tonalá, que es parte del área metropolitana de Guadalajara, y empezamos con 2 familias a compartirles el evangelio para que después se formara una iglesia. Y esa iglesia ahora es una iglesia constituida legalmente y todo el asunto, y mi hermano Toño y su esposa, ellos son los pastores en ese lugar. De algo que empezó porque nosotros, mientras estábamos estudiando, Ruth y yo, nos pidieron apoyo para practicar lo que estábamos aprendiendo. Y ahora, gloria a Dios, aquí están ellos y estamos muy contentos hoy que nos estén visitando, ¿verdad? Denle un aplauso a Dios. Cuando yo conocí a Jesús, mi vida cambió totalmente, amado hermano. Totalmente. Realmente le puedo decir que me volví loco totalmente. El domingo pasado estaba predicando en la tarde y estaba hablando, y un niño, mientras estaba hablando, no sé quién estuvo el domingo pasado en la tarde, y el niño gritó: ¡está loco! Yo dije: cierto, tiene razón. Eso fue lo que me pasó a mí, hermano. Me volví loco. Mi mamá habló conmigo y me dijo: hijo, ayer estaba platicando con Toño, estábamos tomando un café con mi mamá, y mi mamá le estaba dando testimonio a él de todas las locuras que me pasaron. Porque yo empecé a ir a la iglesia, pues no, mi mamá, nadie de la casa iba a la iglesia. Mi mamá quería hacerme entrar en razón, porque dijo: le lavaron el coco a este muchacho, ¿verdad? Y no sabe nada, y lo engañaron, y ahora está yendo con los hermanos. Y ella se sentía muy mal. Entonces mi mamá tenía un plan: llevarme con el cura. Que el cura hablara conmigo. Yo hace tiempo he platicado de eso, pero ayer me estaba acordando porque lo estaba platicando con mi mamá. Y llegamos con el cura, el padre Fausto, ya falleció, el padre Fausto. Y el padre, llegamos y no estaba él ahí. Entonces llegamos y mi mamá dijo: pues en lo que llega, vamos aquí, mira, hay un tiempo, estaban como unas 100 señoras, y estaba un amigo con una guitarra tocando. Y mientras estaba tocando, empezó a decirle a la gente que pidieran milagros a los santos y a todo eso. Sin ofender a nadie de los que están aquí hoy, le estoy platicando lo que a mí me pasó. Y yo había conocido el evangelio. Yo me paré, toda la gente estaba ahí, me paré, tenía 16 años, yo creo, hace poquito. Y les dije: ¿saben algo? Pero así de veras, hermano. Yo dije: ¿cómo dice eso? Dije: ¿saben algo? Les dije a todos los que están aquí: eso que están haciendo es incorrecto, le dije. Y el señor que estaba ahí con la guitarra se impactó de que yo hice. Dijo: los hermanos separados, dijo. Y empezó a tocar. Y yo me quedé parado y mi mamá me dijo: siéntate, siéntate. Digo: usted me quiso traer. Me agarró y me sacó y me dijo: no, este no tiene lucha. Pero el cura ahorita lo va a hacer entrar en razón. Yo nunca había entrado con ningún cura, son personas que respeto en el sentido de su vocación y todo eso, ¿verdad? Yo verdaderamente quería ser obediente a mi mamá de hacer eso, pero yo no sabía qué iba a pasar. Cuando llegué a la oficina del cura, estaba fumando como chacuaco, como dice, a todo lo que daba. De veras, yo le estoy platicando de veras. Yo no me había acordado, ayer mi mamá lo estaba diciendo. Me paré en la puerta, ella se sentó y dijo, y empezó ella: mire, le traigo a este muchacho porque ya los hermanos ya hablaron con él, ya le lavaron el cerebro. Por favor, padre, dígale que está mal. Y yo me quedé en la puerta y le dije: ¿es cierto lo que le estoy diciendo, hermano? Le dije: ¿usted va a hablar conmigo? Le dije. Y se me quedó viendo el cura. Le dije: ¿usted va a hablar conmigo? Sí, me dijo. ¿Y en qué momento va a dejar de fumar? Le dije. Porque yo no fumo, le digo. Y me molesta eso.
Y creo que es incorrecto lo que usted está haciendo, le dije. ¿Cómo es posible que usted, que es un hombre de Dios, o que diga que es un hombre de Dios, esté haciendo eso? Mi mamá me echó una mirada, hermano. ¿Saben lo que es esa mirada, verdad? Sí. Bueno, multiplícala por 10. Hijo, me dijo, hijo, es el señor cura. Le vuelvo a decir, no pretendo ofender a nadie, en verdad, estoy platicando algo que me pasó. Es el señor cura, me dijo. Le dije, sí, mamá, pero eso que está haciendo es incorrecto, le dije. ¿Cómo usted va a hablar conmigo, o va a hablar con los jóvenes, o va a hablar con mi mamá? Le dije, ¿qué les va a enseñar? Se quedó callado. Volteó y me dijo, bueno, es que estoy intentando dejar el cigarro, le digo. Él, después de hablar por algún tiempo ahí mismo, él me dijo al final, hijo, ¿podrías tú orar por mí? Yo no sabía qué hacer, era nuevo totalmente en la iglesia. Pero entonces descubrí, amado hermano, que había una cosa nada más que quería hacer: servirle a Dios. Ya no había nada más que yo quería hacer. Antes de eso tenía anhelos en este mundo. Quería ser alguien grande, alguien, porque estoy chaparrito, alguien con grandes cosas. Impactar al mundo, mostrarle todo lo que yo sabía. Pero ahora estaba totalmente desarmado, hermano. No había nada más que anhelara que servirle a aquel que me había amado, que me había aceptado, que me había perdonado, que me había redimido y que me había salvado. Jesús se convirtió en la pasión de mi vida y de mi ser desde el momento en que lo conocí hasta hoy que estoy hablando delante de usted. Jesús es la pasión de mi alma y de mi ser. No hay nada más que yo quisiera hacer ahora que servirle a Él. Nada más. Entonces me volví extremadamente loco, hermano. Mis prioridades cambiaron absolutamente. Mis deseos cambiaron absolutamente. Mi alma había sido limpiada por Jesús. Mi corazón había sido perdonado, restaurado, sanado, y ahora estaba lleno del amor de Jesús. Mi ser desbordaba totalmente de ese amor maravilloso. Tenía que hablar con las demás personas, tenía que compartirle a las demás personas. Mi anhelo total era servirle absolutamente a Él. Entonces, mi mamá estaba asustada por eso, imagínense. Me mandó llamar un día. Tuve la fortuna de tener 2 papás, porque me crió un padrastro que falleció también, mi papá también ya falleció, y tuve esa gran fortuna. Qué grande es Dios, fíjese, que soy tan batalloso que ocupé de 2, y ni aún así he agarrado el rollo. Y él, mi mamá, mi padrastro, le dijo, habla con Jesús, dice. Está mal de la cabeza. No se la pasa haciendo más que leyendo la Biblia. Llega y se pone, encierra en el cuarto a leer la Biblia. Habla con él, por favor, y dile que está mal. Y le dije, pues es que es lo que yo quiero hacer. ¿Y qué es lo que quieres hacer, muchacho? Tú no sabes qué quieres. Le dije, sí sé qué quiero. Quiero servirle a Jesús, le dije. ¿Y a qué te refieres? Que quiero servirle a Jesús, que quiero darle mi vida a Jesús, que he conocido lo más maravilloso, lo más grandioso que nunca había conocido, y ahora estoy apasionado por Él, y lo único que quiero es servirle y rendirme a Él por toda mi vida.
Ay, muchachos. Mi padrastro se me quedaba viendo nada más, con el control en la mano, como diciendo, ay no. Y mi mamá le decía, dile algo por favor. No se quedó contenta. Fue a un viernes de oración, hace muchos años. Fue un viernes, pero no iba a la oración. Iba a ver con quién hablaba y a ver qué estaban diciendo, porque de verdad me veía loco, de verdad. Entonces llegó y empezó a ver a todos. Y desde que llegó, la abrazaban. Le estaba platicando ayer a Toño, por eso me acordé. Y la abrazaban y la abrazaban. ¿Y quién es usted? No, soy la mamá de Jesús. Ay, hermana, Dios la bendiga. Dijo, ya me di cuenta que todos están cortados con la misma tijera. Porque la iglesia, la identidad de la iglesia es el amor de Jesús. La identidad de la iglesia es ese gran amor que nos llena, que aunque no nos conocemos, no sabemos, ¿verdad?, realmente las historias de cada uno de nosotros, pero al vernos, ¿verdad?, y al poder estar cerca y ver a alguien que ha sido perdonado por Jesús, el amor de Dios se desborda a través de la iglesia. Y desde el día que yo llegué a este lugar, amado hermano, he experimentado la esencia de lo que es la iglesia. No quiero hablarle ahorita de tantos tratados teológicos sobre la iglesia, sino la experiencia que he tenido de la iglesia. Porque desde el primer día que llegué, el amor de todos los hermanos fue evidente a mi vida. Yo me sentía verdaderamente inmerecedor. Había crecido sin mi papá y tenía muchas deficiencias de estima, muchas cosas que no estaban completas en mí, por esas deficiencias, por esas debilidades. Pero cuando llegué a la iglesia y fui unido al cuerpo de Cristo, amado hermano, la iglesia, pude entender el amor tan grande de Dios para mi vida. No había persona que no me abrazara, se preocupara, me hablara, orara conmigo y por mí. Había encontrado lo que yo tanto había anhelado, pero que no conocía. No sabía lo que era, pero ahora lo podía ver. Era la iglesia. Es la iglesia, el cuerpo de Cristo. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que esta iglesia es Cristo mismo. Cuando usted abraza a alguien y le extiende a su amor, es Cristo mismo llevando ese amor. Estaba leyendo en Efesios acerca de la iglesia y dice, número 1, que Él fue su salvador. Yo experimenté esa salvación. Número 2, dice que Él la limpió. Versículo 26 dice, para purificarla, para santificarla, perdón, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Porque las palabras de Jesús ahora eran diferentes para mí. Yo fui purificado por esa palabra, ¿sabe? Porque había recibido palabras de rechazo, había recibido palabras de rencor, palabras que traían como un efecto en nuestras vidas. Cada uno de nosotros hemos recibido esas palabras. Pero ahora, al ser unido a la iglesia, el cuerpo de Cristo, estaba recibiendo palabras. No se me olvida un día que estaba en un retiro y mientras estábamos ahí se acercó el hermano Lucano, estaba orando por mí y me dijo, Dios va a usar tu vida. El mundo todo el tiempo había dicho, tú no sirves para nada, pero ahora a través de la iglesia estaba recibiendo la palabra de Dios diciéndome, Dios tiene un propósito para ti y Dios va a usar tu vida. Y sabes algo, no se equivocó porque era la palabra de Dios. Y yo te digo a ti hoy, tú tienes un propósito en Dios, tienes un plan en Dios. La iglesia es ese cúmulo de palabras. Hay gente que yo escucho que dice, no, lo voy a exhortar, lo voy a regañar. La iglesia es el amor de Dios manifestado para traer una palabra de edificación al que está a tu lado. Mira, voltea a ver al que está a tu lado, que está medio federicón, pero pues
Ni modo, es el que te tocó a un lado. Y dale una palabra de Dios a él, mira. Y vas a ver cómo va a sonreír. La iglesia es eso. A través de esas palabras, ¿verdad? Fíjese bien, esposos. A ver, ¿cuántos esposos hay aquí, por favor? ¿Cuántos esposos hay aquí? Díganme, sí o no, sus palabras tienen un efecto sobre su esposa. Cuando ya te pregunta algo, ya estás en problemas antes de que le respondas. Porque te dice, ¿cómo me veo? Estás en problemas. Porque tus palabras tienen un efecto, ¿sí o no? Ahora, escúchenme bien, por favor, esposos, porque aquí está un secreto. Es lo que dice aquí, hay un secreto entre la iglesia, la relación de la iglesia y Cristo. Porque nuestras palabras tienen un efecto en ellas. Si tú le dices a tu esposa, es que te tienes que sujetar porque la Biblia dice que te tienes que sujetar, ¿qué crees que te va a pasar? Hay unas muy bravas, ¿eh? Pero ¿qué pasaría si desde que tú amaneces le dices, ay, chiquitita, hermosa, preciosa, mira qué bonitos tus pies, qué bonita boquita, qué hermosa amaneciste hoy? Y la esposa, dime si no sola, en automático la va a hacer allá. Dime si no te va a hacer unos blanquillos estrellados, yema media, con una tortilla dorada abajo, asientos, salsa tatemada arriba y hasta te va a tortear. Son las mujeres las que están aplaudiendo. Jesús así nos conquistó, amado hermano. Él así nos conquista con su palabra. Su palabra nos alienta. Cuando yo me uní al cuerpo de Cristo, jamás escuché el juicio. Lo único que escuchaba es, Dios te ama, Dios tiene un plan para ti, Dios va a usarte, Dios quiere hacer algo grande contigo. Donde volteaba veía su palabra de amor, impulsándome a amarle más y más y más y más. Porque eso produce la palabra, nos limpia de la contaminación del mundo, nos limpia de lo que el mundo dice. Pero dice no solamente, ¿verdad?, que es su Salvador y que la limpia por medio de su palabra, sino dice la sustenta. Y le habla a los hombres y les dice, como a tu mismo cuerpo, o sea, como diciendo, no te hagas tonto. ¿A poco los hombres no cuidan su mismo puerco? ¿A poco los hombres no cuidan su mismo cuerpo? ¿Sí o no? Somos cómodos. Los hombres, le habla a los hombres en Efesios capítulo 5, versículo 28, dice, así también los maridos deben de amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, ¿qué? A sí mismo se ama. Versículo 29 dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y ¿qué? Y la cuida, como también Cristo a la iglesia. La palabra cuerpo que viene ahí, yo la busqué en el original y es la palabra soma. Soma, ¿verdad? Tiene variantes en esclavitud, fíjese bien, esclavitud. Pero que viene de Zoe, que significa salvación. ¿Sí? Zoe, vida, soso, todas estas palabras que tienen que ver con esa vida espiritual que recibimos o esa libertad que recibimos a través de la salvación. Porque antes éramos esclavos, vivíamos en esclavitud. ¿Cómo vive un esclavo? Pero ahora ha sido rescatado. Todos los que estamos aquí, nuestro destino era la muerte y el infierno, pero fuimos rescatados por Jesús. Y ahora somos parte de su cuerpo. Él nos libertó, Él nos salvó, Él nos lava por su palabra, pero también nos cuida, nos sustenta, porque la obra la hace Dios en nuestras vidas. No es lo que nosotros hagamos.
es la obra de Dios en nuestras vidas. Escúchame bien, por favor, porque cuando usted es parte del cuerpo de Cristo, la iglesia, usted experimenta la bendición de Cristo. No es nada más haber levantado la mano y haber dicho que quieres que Jesús sea tu Salvador. Esa es una parte del proceso. Ciertamente has recibido la salvación por fe y por gracia, pero necesitas ser unido al cuerpo de Cristo. Necesitas ser unido a su iglesia, ser parte de los miembros del cuerpo de Cristo, unirte, ser rescatado para ahora formar parte de la familia de Dios. Y esta familia expresa a Jesucristo mismo. Así que yo quiero animarte a que no solamente tú recibas esa salvación, sino que te unas al cuerpo de Cristo, la iglesia. Dice Efesios 5:30, dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Acuérdense que al principio hacía la semejanza de una edificación, de la cabeza de ángulo que se edifica. Cristo es la cabeza de ese ángulo sobre donde se edifica. Pero ahora somos parte de un cuerpo y nos necesitamos unos a otros. Y habla de esta unidad como la unidad de la familia, como la unidad del matrimonio. Porque nos necesitamos unos a otros. Dile que está al lado tuyo, nos necesitamos unos a otros. La iglesia en lo espiritual es eso. El problema es que nosotros vemos la iglesia en lo humano. Vemos la iglesia en los errores de las personas. Y es que estás viendo con tus ojos naturales. Iglesia, abre tus ojos espirituales para darte cuenta que estás formando parte de Cristo mismo. Y si es Cristo mismo, hay poder en lo que hacemos, en lo que actuamos y en lo que obramos. Cuando oramos y cuando adoramos. Porque formamos parte del cuerpo de Cristo, la iglesia. Ahora, ¿por qué es importante esto que estoy diciendo? Cuando yo estaba en el medio de esta locura que sigo todavía, que un niño me lo recordó el domingo pasado y dije, cierto. En ese tiempo yo quería, así como hoy, más de Jesús. Entonces empecé a buscar dónde prepararme. Hablé a algunas escuelas para preguntar qué se tenía que hacer para prepararme. ¿Qué tenía que hacer? Y había diferentes opciones que tenía, pero eran opciones complejas, opciones caras, y no sabía qué hacer. Entonces supe de una escuela para prepararme fuera de la ciudad. Yo dije, me voy a ir a prepararme. Fui a hablar con el pastor, con mi pastor, con el hermano Lucano. Fui a hablar con él y decirle, hermano, así, pero yo iba decidido. No iba a escuchar, iba decidido a decir que iba, es más, no iba a pedir permiso, iba a avisar. Y ese es el problema que tenemos muchos de nosotros. Me creía con la autoridad de poder hacerlo porque Jesús estaba en mi vida y entonces ahora yo podía hacer las cosas que fueran para Él porque eran buenas. Y quiero decirlo abiertamente porque así es. Vemos mucha gente que piensa que es bueno invitar a 4, 2, 3 familias y decirle, es bueno que nos vayamos a hacer nuestra propia iglesia y que la hagamos, no es malo, es hacer cosas buenas, vente. Lo bueno y la voluntad de Dios son cosas diferentes. Diga junto conmigo, lo bueno y la voluntad de Dios son cosas diferentes. Entonces yo le dije al hermano Lucano, hermano, me voy a Guadalajara. Y él volteó, todos conocemos al hermano Lucano. Volteó y me dijo, hijo, no es así. No es así. La iglesia tiene que enviarte y tienes que esperar a que la iglesia ore por ti. Yo le dije, pues yo no sé cómo sea,
Pero yo lo único que sé es que yo quiero estudiar, quiero prepararme porque ya no quiero hacer otra cosa más que servir a Jesús. Y el hermano más se puso la mano en la cabeza así. Hijo, yo lo entiendo, me dice. Yo también tengo ese deseo, pero no es así. Pero me dijo, pero al final yo quisiera saber qué decides tú. Y le dije, pues lo que yo decido es irme. Al irme a Guadalajara a estudiar, estudié en la escuela bíblica de una denominación. Y mientras estaba estudiando, empezamos esta obra, como le platicaba hace un principio, en Guadalajara, en Tonalá. Estábamos estudiando y yo iba y compartía con unas personas y esto fue creciendo y creciendo. Empezamos con una carpita. La carpita, primero se reunían esas 2 personas nada más que habíamos evangelizado. La carpita se llenó, me prestaron una carpita de circo, se llenó. Las mismas personas llevaron instrumentos musicales, sillas, se llenó. De ahí nos fuimos a una casa con una cochera muy grande, a un lado de un Telmex, y ahí empezamos. Ahí llegó Toño, creo. Y en esa casa también estaba llena hasta afuera la gente. Teníamos problemas con los vecinos por los carros y todo eso. Y de ahí nos fuimos a un salón de eventos más arriba. Pero algo estaba pasando que no me permitía avanzar, porque yo decía, estoy haciendo esto, pero algo no me permite avanzar. Normalmente soy una persona muy optimista, me gusta trabajar, según yo, me gusta hacer cosas, me gusta tener ideas, participar, pero algo estaba pasando. Entonces entendí que era mi tiempo de volver a Culiacán. Regresé a Culiacán en 2005, 2004, 2005, no recuerdo exactamente. Y recuerdo que en una ocasión, obviamente ya que me había ido, el hermano Lucano me abrazó, lloró ahí conmigo y me dijo, bueno, tú tomas la decisión. Me dio una ayuda, yo le dije no, pero me dijo, sí, ten, por favor, por lo que necesites. Pero cada vez que yo venía a Culiacán, aunque yo no había entendido que había hecho algo mal, porque yo pensaba que era algo bueno, cada vez que venía a Culiacán, él buscaba que yo viniera a la iglesia, que compartiera en la iglesia y tener un tiempo para platicar. Siempre, cada vez que venía a Culiacán. Cuando ya me vine a quedarme en la ciudad, recuerdo que un día me invitó a compartir. Y mientras estaba compartiendo, el mensaje era sobre el hijo pródigo. Y Dios me habló que era la condición en la que yo estaba y que yo tenía que pedir perdón a la iglesia porque yo me había ido sin la bendición y sin la cobertura de la iglesia. Y yo lo hice ese día y estaba ahí el hermano Lucano, el hermano Mario también, y oraron junto conmigo. Pero hasta hace poco, y quiero que ponga mucha atención a esto que le voy a decir, hasta hace poco, estando en lo normal, en lo cotidiano de la vida, Toño me empezó a hablar. Siempre hemos tenido una relación de amistad, siempre hemos platicado, y esta obra se levantó en ese tiempo que yo estaba en Guadalajara, y ojo, que había estado sin la cobertura de la iglesia, en mis fuerzas. Entonces, ellos estaban trabajando muy bien y todo, pero él empezó a hablarme y a decirme, hermano, necesito la oración de ustedes, y Dios me está mostrando que necesito la oración de la iglesia, me dijo. Y dije, bueno, pues puedes venir cuando gustes. No, me dice, ya compré el boleto de avión, ya tengo el hotel, ya tengo todo, me dijo. Me dice, voy a ir por allá en octubre, me dijo. Dato curioso, que en octubre fue cuando empezamos esa obra allá en Guadalajara, hace 19 años. En octubre del 2019, hace 19 años. ¿Sí? ¿O cuántos? Del 99. Y es 2018. ¿Qué dije? Fíjense, estoy pensando en el futuro, El 99, 1999. Estoy viendo a ver si están poniendo atención. Entonces,
todo normal. Cuando se viene acercando la fecha, Dios habló a mi corazón y me dijo, no has entendido lo que yo quiero hacer, ¿verdad? No. Yo quiero traer orden a la iglesia en Guadalajara, allá en Tonalá. Y por eso inquieté el corazón de Toño. Pero es necesario que sea como un acto espiritual. Y esto que yo le estoy platicando, yo se lo platiqué al consejo de ancianos de la iglesia. Y dije, ¿cómo? Sí, necesitas hacer un acto espiritual. Y hoy públicamente, delante de toda la iglesia, ustedes quizás, hay personas que ahorita me pregunté cuántas personas nuevas y me llamó la atención que no vi tantas manos levantadas o no alcancé a ver, estoy medio cegatón, pero yo digo, todos los tiempos son perfectos. Porque hoy necesitamos tocar este tema. Yo hoy, delante de la iglesia, reconozco que cometí un error y que ese error se llama pecado. El error de querer en mis fuerzas o por mis ganas de hacer cosas, empezar algo. Porque ahora ellos están enfrentando esta situación o esta consecuencia de las decisiones que yo tomé. Ellos están luchando contra corriente en base a eso. Y tiene una obra muy hermosa de Dios en ese lugar que acabo de estar yo hace unas semanas predicando con ellos y me sentí muy contento. Pero luchan contra corriente porque no se hizo en el orden de Dios. Y quiero decirlo abiertamente porque hay lugares en la ciudad de Culiacán o fuera de la ciudad de Culiacán que están en la misma condición. Y quiero decirlo abiertamente también que mientras estén en esa condición no están en orden delante de Dios. Y eso a mí me cayó el 20 como rayo, hermano. Y es importante que se pongan en orden. Porque no puede haber bendición si no estamos en orden. Efesios 5 nos habla del orden de Dios y nos dice que Jesús es digno de esa autoridad para estar bajo su orden porque nos salvó, porque nos limpió y porque nos sustenta. Hoy queremos hacer un acto espiritual en la vida en mi vida, en la vida de mi hermano Toño, mi hermana Rosa y en la vida de la iglesia también. Porque usted también necesita vivir en un orden con Dios. Yo hoy reconozco que eso que hice fue incorrecto y que tiene que ser corregido. Pero nunca me había caído el 20. Hasta ahora que él sintió esa inquietud, lo pude entender y lo reconozco. Yo quiero llamar aquí a los ancianos de la iglesia, a Toño y a Rosa también, que pasen aquí arriba, por favor, porque vamos a hacer un acto espiritual. Pásenle, por favor. Sí, pero pásenle. Primero, los ancianos de la iglesia van a orar por mí y Toño y mi hermana Rosa van a esperar un poco para esta situación. Y después vamos a orar por ellos. Voy a invitar a los ancianos de la iglesia. Esto lo platicamos con nuestro hermano Lucano también y adelante. Bien, bendiciones. Y como lo dice el hermano Jesús a petición de él en su persona, estas cosas que él está platicando tienen que solucionarse a través de un acto espiritual para que tome legalidad este acto y las cosas sean en adelante conforme a los propósitos y fundamentos de Dios. Él ha estado hablando de la iglesia y quisiera que si puedes poner el pasaje de Efesios 1 en el versículo 22 y 23, por favor, ahí mismo en Efesios, pero pasaje, sí, capítulo 1, 22 y 23. Vea usted en este pasaje lo que Jesucristo dice que es la iglesia y la potestad en autoridad que le dio a la iglesia sobre todas las cosas. Los actos espirituales se tienen que realizar conforme a una legalidad espiritual por autoridades delegadas, sí, por parte de Dios a la iglesia. Y es a través
de los ancianos de Iglesia Cristiana Vida Divina, en este caso ahorita Daniel Zamudio, José Luis Pérez Macías, el hermano Jesús Palafox como la persona sobre la cual se va a realizar este acto espiritual, y un servidor, Oswald Borges. Falta Juan Manuel Espinosa, creo que está fuera de la ciudad, y el pastor Lucano en algunas situaciones personales, familiares, no pudo estar en este día, pero no somos nosotros los que le damos legalidad espiritual a este acto, es la iglesia. Es usted y nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Yo quisiera que se pusiera de pie, por favor. Se pusiera de pie y junto conmigo pudiera leer este pasaje primeramente y poderlo entender nosotros de que es sobre la iglesia, sí, la cual Jesucristo pone toda autoridad y toda potestad sobre todas las cosas en la tierra. Y vea este pasaje, léalo junto conmigo y diga, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia. A la iglesia le da Jesucristo, sí, la plenitud, la potestad sobre todas las cosas, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces es la iglesia la que tiene que realizar un acto espiritual para que este acto espiritual tenga una legalidad también espiritual ante Dios. Y usted y yo como iglesia lo debemos de hacer. Debemos de hacer unas declaraciones sobre la vida de nuestro hermano Jesús Ramón Palafox Rojas, que lo está solicitando de esa manera, reconociendo que en el tiempo de los inicios como hijo de Dios, tomó decisiones que a la postre le hacen que él esté pidiéndole perdón a la iglesia sobre esas cosas. Y nosotros como iglesia necesitamos otorgarle ese perdón porque él lo está reconociendo de que esas decisiones que tomó no fueron totalmente las que en ese tiempo debería haber tomado. Sí, quiero decirle, quiero expresarle que es muy importante que usted guarde su corazón en este acto espiritual por lo que vamos a hacer. La potestad de la que estamos hablando fue puesta en usted y en nosotros como cuerpo de Cristo, la iglesia. Quiero empezar, primeramente nosotros como ancianos en la vida de nuestro hermano Jesús Palafox, y un pasaje bíblico también en la Biblia que está en Mateo 18, si lo pones Mateo 18 y 18, este pasaje dice, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra, dígalo junto conmigo, de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Nosotros primeramente en este acto espiritual vamos a empezar a poner, sí, manos sobre nuestro hermano Jesús Palafox como ancianos, y nosotros antes que la iglesia haga las declaraciones en lo sucesivo que le voy a decir, nosotros tenemos que hacer este acto en la vida de nuestro hermano como ancianos de la iglesia, y le voy a pedir a los ancianos por favor que pongan manos sobre nuestro hermano Jesús Palafox. Y hermano Jesús Ramón Palafox Rojas, la palabra de Dios dice que lo que atemos nosotros como iglesia y lo que desatemos también como iglesia en la tierra será un suceso en el cielo. Será también atado y también desatado en el cielo. Hoy, conforme a la autoridad que la iglesia nos delega como ancianos, la Iglesia Cristiana Vida Divina, nosotros desatamos, digan ustedes también ancianos sobre la vida de nuestro hermano Jesús, desatamos las nubes de bendición que te corresponden. Pedimos ante el trono de gracia que se abran las ventanas de los cielos para favorecerte en toda bendición de Dios. Que las bondades de la tierra sean completas para tu vida. Recibe las misericordias y las bendiciones del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo. Que la unción divina te dé plena facultad para actuar con autoridad y poder, hermano Jesús Ramón Palafox Rojas. En Cristo Jesús, amén, amén, amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Ahora este acto espiritual lo va a certificar la iglesia conforme a las declaraciones que todos vamos a hacer con una voz clara, con una voz precisa, con una voz audible, porque quien la está escuchando primeramente es en el cielo nuestro Señor Jesucristo, Padre y Espíritu Santo. Yo quisiera pedirle ahora por favor que pasara Ruth con Jesús, y si están los demás hijos de ellos, sí, que pasaran también con él. Porque esta es una declaración de la iglesia en un acto espiritual para la vida de nuestro hermano Jesús Palafox y para su familia de igual manera, porque ellos son los que están junto con él en el ministerio. Ellos son los que caminan con él. Si puede pasar, y si está por ahí el más pequeño también, ojalá estuviera. Sí. Sí, manden traer por favor, a ver si alguien va rápidamente al saloncito por Santiago, por favor. Uno de ustedes, por favor. Mientras esto sucede, esto es de suma importancia, iglesia. Estos son actos espirituales que toman una legalidad en el cielo. Dios, a través de su palabra, Él nos dice que nosotros debemos de realizar los actos espirituales que sean relevantes en la iglesia para que sean tomados con esa legalidad espiritual que requieren. Y la iglesia es la única que puede certificar estos actos espirituales porque a ella le fue dada toda potestad y plenitud de las cosas de Dios. Te voy a pedir que así con una voz muy audible, ¿sí? A ver si llega Santiago. Es importante que lo que usted declare junto con nosotros, como iglesia también, esté entendido de que es la potestad que Dios le está dando con toda autoridad para que usted como miembro del cuerpo de Cristo, la iglesia, pueda, ¿sí?, ratificar y certificar legalmente en lo espiritual este acto. ¿Sí? A ver, córrele, Santiaguito. Por acá, por donde está tu mamá. Bien, como iglesia vamos a hacer estas declaraciones y usted va a repetir junto con nosotros estas declaraciones. Diga conmigo dirigiéndose a Jesús Palafox, a su esposa y a sus 3 hijos. Diga conmigo, damos gracias, levante sus manos hacia acá. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por tu vida, hermano Jesús Palafox, a tu esposa y a tus hijos como familia. Creemos y reconocemos que Dios ha perdonado todo pecado con la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Hoy, como cuerpo de Cristo, su iglesia, te otorgamos el perdón requerido. Creemos y reconocemos que Dios te ha otorgado herencia entre los santificados en Cristo Jesús junto con tu familia. Creemos y reconocemos que Dios te ha concedido vida nueva y eterna. Creemos y reconocemos que Dios nos ama y te ama con sus misericordias eternas en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén, 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 amén.
Bien, este acto era necesario para que ahora nuestro hermano Jesús pueda hacer un acto espiritual también. Primeramente, él con estas personas, pastores de Tonalá, Jalisco, de una iglesia de aquel rumbo, que ha habido una comunicación y una comunión entre nosotros también y ellos. No tan frecuente, pero la ha habido. Y Jesús Palafox, como fue el que inició esa congregación, es el que va a oficiar este acto espiritual en la vida de nuestros hermanos. Y nosotros como iglesia vamos a participar también junto con él al final. Este es un gran día, porque aunque en su tiempo por la emoción a veces pasa eso, toma unas decisiones incorrectas, el haber estado en Guadalajara fue algo muy fructífero. Conocí a esta hermosa mujer. Y desde que la vi, como es tapatía y tiene ojos tapatíos, desde que la vi quedé enamorado. Entonces yo les digo a mis hijos, siempre les digo, hey, a mí nadie me agradece nada, les dije. Ve la mamá que les di. Entonces me nació Josué, es el primogénito en Guadalajara, es tapatío también, y le va a las Chivas, y Natanael también. Él también me nació en Guadalajara y también le va a las Chivas. Y Dios me dio esta linda familia. Santiago es de aquí de Culiacán, él nació aquí en Culiacán, él ya es culichi. Hermanos, aunque incorrectamente quiero dar testimonio, y aquí está mi esposa delante de Dios, que el tiempo que estuve allá fue fructífero. Estudié el seminario bíblico, empezamos una obra, conocí una linda iglesia. Quiero que pases, Toño, por favor, y hermana Rosa. Y ellos son fruto también en la misericordia de Dios de lo que sucedió mientras llevábamos el evangelio allá. No estuvimos dioquis ni un día, hermano. Y aquí están ellos que pueden dar testimonio de eso. Ellos son parte del liderazgo que se levantó allá. Levantamos varios líderes, varias personas recibieron el evangelio, familias enteras se agregaron a la iglesia y podíamos ver la gracia de Dios. Pero ahora, en este tiempo, después de que yo regresé y todo muy bien, y soy parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, ellos se quedaron al frente de la obra y ellos anhelan esta bendición. Y quisiera, Toño, que saludaras a la iglesia y que compartieras lo que Dios te hizo sentir, por favor. Dios les bendiga, es un honor, un privilegio, un gozo estar aquí en este lugar. Nos sentimos parte también de este mover de Dios, de esta iglesia, Vida Divina. Amamos a los pastores, Pastor Lucano, él pudo estar, pero hemos tenido cierta amistad y compañerismo espiritual con Oswald, con José Luis, con Daniel, y bueno, pues Dios puso en nuestro corazón el venir. Nosotros pensamos que era venir y pues pasearnos, estar aquí, platicar, pero Dios fue moviendo algo en nuestros corazones. Platicaba con mi esposa y le decía, Dios tiene algo. Dios, este tiempo desde agosto que fue Jesús para allá a predicar a Guadalajara, y yo ya había apartado el viaje para acá. Entonces Dios nos ha estado inquietando y nos dio 3 palabras. Nos dio la palabra orden divino, nos dio otra palabra que era el ungimiento, y la otra el ser enviados. Y en esos días que estuvimos en comunicación antes de llegar para acá, para Culiacán, de hacer el viaje, platicamos y Chuy me dijo, Toño, Dios está poniendo esto, hay algo, Dios nos va a sorprender, es algo que Dios está poniendo, y Dios lo puso en su corazón, Dios lo puso en mi corazón,
Y bueno, pues era necesario hacer este acto espiritual, pero algo poderoso que yo puedo mirar, sentir en el Espíritu de parte del Señor es cómo Dios hace las cosas. Dice la palabra que la voluntad del Señor es perfecta, es agradable. Y en el orden divino Dios pone autoridades. Entonces, Vida Divina es una iglesia establecida por el Señor, donde hay una autoridad, el pastor Lucano, y tiene un consejo de ancianos que son la autoridad que que ustedes también han elegido para estar al frente de esta iglesia. Entonces, sentimos de parte del Señor hacer esto y el Espíritu nos lo mostró. Entonces, creo yo de parte de Dios que esto que Dios está haciendo es parte de lo que necesita la iglesia Vida Nueva en Tonalá para que seamos formalmente una iglesia bajo una autoridad espiritual. Y que todos ustedes oren por esto, es algo maravilloso, algo poderoso. Y Dios me puso desde anoche orando y hoy en la mañana: Señor, denos una palabra, díganos cuál es el orden, qué es lo que tiene que pasar. Entonces me dijo, bueno, dile a Jesús, digo Jonás porque ya ve que no hizo las cosas correctas, se anduvo, fue a parar a la boca del pescadote ese. Entonces me dijo, Chuy, te tiene que pasar la autoridad de esa iglesia, la estafeta, te la tiene que dar, te la tiene que entregar. Y ustedes la van a recibir y toda la iglesia, el consejo de ancianos va a poner la mano sobre ustedes porque van a confirmar el pastorado de ustedes y toda la iglesia va a ser testigo y la autoridad espiritual que tiene la iglesia va a declarar que ustedes son algo legal, una legalidad espiritual ya. Entonces nos sentimos contentos, expectantes por todo lo que el Señor nos ha mostrado en estos días y desde anoche. Y el Señor me dio una palabra en la mañana. Señor, confirme todo. En el libro de los Hechos capítulo 5 dice que Pedro y Juan, ellos pues predicaban en las casas y en el templo, pero eso provocó un problema. Entonces los metieron a la cárcel. Y ahí en la cárcel llegó un ángel y los sacó de la cárcel. Entonces el Señor nos mostraba que Vida Nueva ha estado en una cárcel, pero el Espíritu del Señor llegó y nos sacó de esa cárcel. Y bueno, cuando llegaron para enjuiciar a Pedro y a Juan, resulta que los carceleros llegaron y ellos ya no estaban, y dijeron, ya no están. ¿Quién se los llevó? Bueno, pues es que el poder de Dios así es. Fueron y los encontraron predicando en las casas y en el templo. Y cuando ya lo llevaron a juicio, eso quiero que los ancianos lo disciernan y los pastores Palafox y toda la iglesia. Cuando ellos fueron llevados al concilio, por ahí apareció un hombre llamado Gamaliel. Y le dijo al concilio, miren, dejen a Pedro y a Juan. Era el nacimiento de la iglesia de la cual usted y yo pertenecemos. Somos el cuerpo de Cristo. Y dijo Gamaliel sabiamente, porque era un hombre eminente, muy reconocido. Le dijo, mire al concilio, miren, déjenlos. Ya se levantó por ahí uno, ya se levantó otro, y la obra de ellos no ha permanecido. Déjenlos. Si es de Dios, la obra va a permanecer. Y si es de los hombres, esa obra va a terminar. Y le digo como testimonio, muchos cristianos se han levantado para hacer su obra humana, obra de hombres, y no han permanecido. Y los que han permanecido no han fructificado. ¿Por qué? Porque no están bajo el orden de Dios, no están bajo el orden divino, como está establecido en la palabra del Señor. Por lo tanto, esa palabra que el Señor me dio, hoy en la mañana la compartí con mi esposa y le dije, qué hermoso es el Señor, el precioso Espíritu Santo
ha respaldado la obra. Y cuando Jesús se vino a Culiacán, hubo declaraciones, hubo manifestaciones para que la iglesia Vida Nueva se terminara. Si hubiera sido de los hombres, hubiera desaparecido. Pero así como Gamaliel lo dijo, el Espíritu Santo nos lo dijo, esta es nuestra obra, es la obra divina, es la obra de Dios y va a permanecer contra viento y marea, va a permanecer porque es la iglesia del Señor. Solamente que en un tiempo yo voy a poner orden en esa iglesia. Y se llegó el día, se llegó el tiempo y aquí estamos para la gloria del Señor. Y doy gracias al Señor porque su presencia está aquí. La presencia de Dios está aquí. Porque dice la palabra que donde estemos 2 o 3 reunidos en su nombre, Él está en medio. Y dice la palabra que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entonces el Señor está aquí, Dios está aquí, el Espíritu Santo está aquí. Y si Él está aquí es porque es su iglesia, somos su pueblo. Y Él nos ama con amor eterno. Y Él ha establecido un tiempo perfecto. Y este tiempo es para darle gloria y darle honra al que vive y reina por los siglos de los siglos. Gracias, amados. Y aquí estamos para ser bendecidos, para recibir. Amén. Dios les bendiga a todos. Hermano Toño, hermana Rosa, con esa libertad que hemos recibido, pásenle aquí por favor, y entendiendo que la libertad es el conocimiento de la verdad, que la libertad es la plenitud del Espíritu Santo, que la libertad es la proclamación del cuerpo triunfante de nuestro Señor Jesucristo para todos los tiempos, que Jesucristo nos ha diseñado muchos más recursos para vivir seguros y en paz, y que tenemos victorias garantizadas por los efectos de redención con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, con derechos legales por la salvación y justicia procedentes de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hoy aclamamos y proclamamos, digan junto conmigo, Toño, Rosa y toda la iglesia, libre por libertad, para libertad en Cristo Jesús. Amén. Y hoy declaramos esa libertad sobre ustedes. Declaramos esa libertad sobre ustedes y con la autoridad delegada por la iglesia, el cuerpo de Cristo. Hoy en esa autoridad como parte del cuerpo de Cristo, hermano Toño, hermana Rosa, hoy delego ese ministerio en Tonalá sobre ustedes, sobre su familia, en el nombre de Jesús. Y como iglesia declaramos un orden divino y que han recibido el perdón y la restauración. Y que en ese orden divino son llamados a fructificar y a multiplicarse al norte, al sur, al este y al oeste. Hoy creemos que llegarán familias de todos los lugares de la ciudad y que enviarán misioneros, pastores, misiones, obras, y que esta obra será fructificada, que vendrá la provisión del cielo para la edificación del edificio y que vendrá también la provisión de las personas para la obra que han sido llamados. Hoy son delegados a ser enviados a la obra de Dios. Hermano Marco Antonio, extienda toda la iglesia sus manos sobre ustedes. Y los ancianos también, hermano Marco Antonio Pedrosa y hermana Rosa. Escrito está en Mateo 18:18. Lo que atamos y desatamos en la tierra sucede en el cielo. Y con la autoridad que nos confiere la iglesia, desatamos las nubes de bendición que les corresponden. Pedimos ante el trono de la gracia que se abran las ventanas de los cielos para favorecerlos.
que las bondades de la tierra sean completadas para su vida y ministerio. Hermano Marco Antonio Pedrosa y hermana Rosa, reciban las misericordias y las bendiciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la unción divina les dé facultad para actuar con autoridad y poder. Hermano Marco Antonio Pedrosa y hermana Rosa, hoy lo declaramos como iglesia y que son enviados a hacer la obra de Dios, ungidos y apartados en el nombre de Jesús. Hoy bendecimos, diga junto conmigo, hoy bendecimos Iglesia Cristiana Vida Nueva en Tonalá, Jalisco, y a sus pastores Marco y Rosa Pedrosa, y a toda la iglesia en el nombre de Jesús, que fructificarán y que se multiplicarán para la gloria de Dios. Amén, amén. Usted ha sido parte hoy de un acto espiritual trascendente. Gracias por estar tanto tiempo de pie. Yo sé que ya duramos bastante tiempo de pie, pero este es un acto necesario, espiritual, no solamente para la vida de ellos, para nuestras vidas, sino para la vida de la iglesia también. Somos llamados a caminar en orden. Dígale que está a su lado, somos llamados a caminar en orden y en bendición. Así que denle otro fuerte aplauso a todos. Pueden pasar a su lugar. Puede tomar su lugar también.